Bueno, vamos con un bulo de la derecha, en este caso, que ha sido muy difundido, ¿vale? Por bastante gente en internet y que no es solo gente normal y corriente, sino que han sido grandes medios de comunicación quienes lo han dado simplemente lo han replicado. Simplemente lo han copiado y lo han pegado. También economista, más o menos conocido como Daniel Lacalle, es un bulo creado por el think tank de la OCDE, ¿vale? De la patronal. Entonces, fijaos que estamos hablando de que la patronal utiliza su grupo de pensamiento, se podría decir así, ¿no? ¿Cómo decirlo? Pues bueno, su asociación, organización que utilizan para generar informes, para influir en la opinión pública, pues simplemente utilizan eso para inventarse un bulo muy descarado, ahora lo vais a ver, ya lo he denunciado en Twitter, quizás algunos lo conozcáis, y otros medios de comunicación tan importantes como El País, como La Razón, como El Español, pues lo cogen y lo publican y lo replican sin más. Dicen, esto dice el Instituto, no sé, de Estudios Económicos, que es como se llama. Cuando en realidad el periodismo lo que tiene que hacer es ver si esa información es correcta o no, y es muy fácil ver que no es correcta. Así que esto es una crítica al periodismo en general, el periodismo de derecha sobre todo, incluyo al País también ahí, porque cogen un bulo y lo difunden, y sin preguntar. Y luego cuando se desmonta, pues también ponen la noticia desde un punto aséptico, supuestamente neutral, directamente esta es la opinión de otra persona, que en este caso era la ministra de Hacienda, por cierto, que estaba desmontando el bulo y con datos y argumentos, pero no, las noticias era, esta es la opinión de la patronal y esta es la opinión de la ministra de Hacienda. Da igual que la ministra de Hacienda tenga todos los datos a su favor y da igual que ese grupo de presión, de influencia, pues se haya inventado los datos. Vais a ver por qué digo esto, si no lo habéis visto ya por Twitter, como os comento, ¿no? Fijaos, ese informe, que tiene un título que no nos interesa mucho, pero habla de competitividad fiscal para el año 2022, España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal. Pero lo más importante, porque el informe es largo y no me voy a meter en todas las burradas que dicen, sino en la más importante, que es lo que está subrayado, que no sé si lo podéis ver, que es la presión fiscal en España se ha situado en máximo histórico en el año 2022, superando el 42% del PIB y por lo tanto por encima del promedio de la Unión Europea. Eso es radicalmente falso. Eso es radicalmente falso. Es tan fácil verlo como irse a los datos oficiales. Los datos oficiales están aquí, en la Oficina de Estadísticas Europea. Ahí se puede ver cómo la presión fiscal de España, que es todo lo que se recauda, todos los impuestos que se pagan en proporción con el Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces, es una medida que te viene a decir más o menos qué proporción de toda la riqueza que se genera en un país se paga en impuestos. Entonces, ahí podéis ver, estos son datos oficiales de Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, como España, que es esa barra verde, sé que no se ve muy bien ahí, pero es la barra verde, está por debajo de la media europea. Y muy por debajo de otros países que son punteros, que son los países nórdicos, los países del centro de Europa, que siempre se ponen como ejemplo, pero casualmente nunca se habla de que tienen mayor presión fiscal que países como España, ¿no? Entonces, si esto es gráficos para el año 2021, que son los últimos datos oficiales, todavía no se han publicado para el año 2022. Entonces, ¿por qué demonios este think tank de la patronal asegura esto? ¿Por qué dice que la presión fiscal en España para el año 2022 ha sido mayor a la media europea? Pues porque lo calculan ellos. Lo calculan ellos. Si te vas un poco al contenido de la noticia, del informe, un poco más abajo, se puede leer lo siguiente. Fijaos, según las estimaciones del Instituto de Estudios Económicos, es según sus propias estimaciones, que ni siquiera dicen cómo lo han calculado, que ni siquiera dan ningún dato, nada, ellos dicen según nuestras estimaciones, o sea que se lo sacan de la manga y siguen diciendo lo mismo, ¿no? La presión fiscal en España ya ha superado el 42% del PIB para 2022. Esas son sus estimaciones, no explican cómo lo han hecho y dicen que es más del 42%. Vale. Y por lo tanto, se ha situado por encima del 41,7% de presión fiscal media de la Unión Europea para el 2021 y ponen entre paréntesis, último año para el que se disponen de datos. A ver, señores de la patronal, no se puede comparar un país con otros países utilizando datos de años diferentes. No te puedes, por un lado, no te puedes inventar el dato de España, porque si te lo vas a inventar y lo vas a calcular, explica cómo lo has hecho.
porque los datos oficiales ya lo hacen organismos como la Oficina de Estadística Europea. ¿Por qué no te esperas a ver qué dato sale? Y segundo, si vas a compararlo, calcula también lo de los otros países. No hagas una comparación con indicadores que seguramente se han calculado de otra forma y para un año anterior. Un año que además no ha tenido una recaudación récord en impuestos porque no hubo tanta inflación, ¿vale? En el año 2022 ha habido mucha inflación en todos los países y eso eleva mucho la recaudación tributaria. Porque si los precios son más altos, se paga más por IVA, las empresas ganan más, pagan más por impuestos de sociedades, la gente que a lo mejor pues gana más dinero por hacer una venta con mayores precios, paga más por otros impuestos del capital, mobiliario, inmobiliario, etcétera, etcétera. Entonces en el año 2022 hay mucha más recaudación, pues entonces, que vale, que a lo mejor en España es del 42% sobre el PIB. Imaginemos que lo han calculado bien, pero es que lo tienes que comparar con el resto de países que seguro que lo han tenido muy, muy superior a los del año 2021, ¿vale? Es una manipulación burda, es una locura, es una barbaridad. Yo ya decía en Twitter que si eso me lo hace un alumno, le suspendo directamente, un alumno de universidad, ¿vale? Yo soy profesor en el Departamento de Economía y Hacienda de la Universidad Autónoma de Madrid y eso es una barbaridad. Y todo el mundo lo entiende, no hace falta ser estudiante de economía para saber que no puedes comparar con años diferentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes se han hecho eco de este bulo? Porque es lo que os digo, eco, lo han cogido y han dicho, fijaos aquí 5 días, que es la parte económica, la sección económica del diario El País. La presión fiscal en España alcanzó máximos históricos en 2022. Y ponen, según el IEE, ¿vale? Pero has puesto todo su mensaje como titular. Y luego has puesto según el IEE. Pero ponte a verificarlo. Si es muy fácil. Es muy fácil ver un poco qué han hecho, como he hecho yo, ¿no? Leer la noticia y decir, esto no tiene ningún tipo de sentido. No se puede publicar. Por supuesto, economistas de derecha como Daniel Lacalle, pues lo ponen y sin más lo publican, ¿no?